Como vimos en el anterior episodio, Aureliano fue escogido por las tropas de campaña y las legiones danubianas como sucesor de Claudio II en septiembre de 270. No hay evidencia directa que confirme que pagara un donativo a las tropas por su proclamación. Sin embargo, el contexto histórico y las prácticas habituales de la época sugieren que es muy probable que Aureliano lo hiciera. La propaganda monetaria que enfatiza la concordia militum y la ausencia de revueltas iniciales apoyan esta hipótesis. Sin embargo, las limitaciones de las fuentes impiden confirmar el monto o la naturaleza exacta de dicha recompensa, pero sabiendo que era una práctica común desde Septimio Severo, se hace difícil pensar que Aureliano no siguiera esa costumbre. Tras su proclamación, el nuevo Augusto viajó desde Sirmio a Roma para consolidar su autoridad, que, recordemos, no estaba clara, pues al poco de saberse el fallecimiento de Claudio, su hermano Quintilo había sido apoyado por el Senado. Esta vez, sin embargo, las discrepancias no se resolvieron por las armas, pues todo apunta a que Quintilo se suicidó al no contar con las tropas suficientes para mantener el trono, por lo que Aureliano pudo llegar tranquilamente a Roma, donde obtuvo el respaldo del Senado sin mayores problemas. No pudo permanecer mucho tiempo en la capital, sin embargo, pues hacia finales de 270, bandas de jutungos, una tribu germánica relacionada con los alamanes, cruzaron el Danubio por la frontera de Recia. Saquearon el oeste de la provincia de Nórico para terminar llegando al norte de la península italiana, depredando la campiña y las ciudades indefensas adecuadas. Aunque antes de partir de la capital tuvo tiempo de empezar a implementar su reforma monetaria, creando lo que algunos historiadores modernos llaman antoninianos aurelianos. Lo que los diferencia de sus inmediatos predecesores es la pureza de plata, que se mantenía al 5%, algo irrisorio si se compara con monedas de principios del siglo III. Además, muchas de estas nuevas monedas incluían marcas, con algunos motivos muy repetidos, como XXI o KA, estas últimas marcas en notación griega, lo que ha llevado a algunos estudiosos modernos a teorizar con que esas marcas podrían indicar la proporción de plata en la moneda, o sea, de cada 20 partes de metal, una era de plata. Otra teoría muy extendida dice que, probablemente, serían marcas de las distintas cecas donde se acuñaban las nuevas monedas, y que su función sería la de distinguirlas de las anteriores acuñaciones, de menor calidad. Al aumentar el contenido de plata, Aureliano buscaba que las monedas fueran más aceptables para comerciantes y ciudadanos, reduciendo el acaparamiento de monedas antiguas, cuando el contenido argenteo era más alto, y por tanto eran de mayor valor. La inflación causada por las monedas con poco contenido de plata había hecho que los precios se dispararan, y la estandarización del Aureliano pretendía fijar un valor más predecible para las transacciones. Además, Aureliano reorganizó las cecas imperiales, centralizando la producción en cecas principales, cerrando cecas distribuidas por todo el territorio imperial, por ser cecas menores o por producir monedas de baja calidad, mientras mantenía y promocionaba otras cecas, también menores, pero que producían monedas de alta calidad. Esto permitió un mayor control sobre la acuñación y redujo las falsificaciones. La introducción del antoniniano aureliano fue acompañada por la retirada gradual de los antoninianos de baja calidad, emitidos por sus predecesores y que ya habían perdido la escasa pátina de plata tras unos pocos años circulando, haciendo patente la mentira que suponían esos antoninianos en cuanto a su valor real. Evidentemente, esta retirada no fue instantánea y llevó su tiempo. Una vez implementada la reforma, partió a combatir a los jutungos, que estaban ya en Italia, saqueando y destrozando todo a su paso, consiguiendo un cuantioso botín. Aureliano partió hacia el norte con las tropas que lo habían acompañado a la capital a enfrentarlos, encontrándose ambas fuerzas cerca de la ciudad de Plasencia, al sureste de Milán. Las fuerzas romanas llegaron exhaustas y desorganizadas a la zona, sin tener información sobre la disposición de fuerzas de los jutungos, quienes, conocedores de la llegada de Aureliano, tendieron una emboscada a las fuerzas romanas, aprovechando el terreno y que estaban más descansados. El resultado fue una derrota devastadora. Los romanos sufrieron grandes pérdidas, y las fuentes describen la batalla como una derrota humillante, siendo el ejército romano diezmado. La derrota del emperador causó pánico en Roma, ya que los habitantes de la capital temían que los jutungos podían aprovechar su victoria para llegar a la misma, lo que llevó a un breve periodo de alarma en la ciudad, pues los bárbaros, tras su aplastante victoria, se adentraron en la península italiana sin oposición.
Es en este momento cuando los monetari, los trabajadores de la ceca de Roma, al saber de la derrota y tal vez creyendo que Aureliano estaba acabado, se rebelaron contra las nuevas medidas monetarias y de control de la corrupción, pues el nuevo sistema impuesto por el emperador les impedía beneficiarse al controlar el contenido de plata de forma efectiva, mientras que antes de la reforma podían desviar parte del metal precioso para sí mismos sin que nadie lo notara en la pobre calidad de las monedas que acuñaban. No se conoce la cifra de muertos durante la revuelta, pero lo más probable es que, al principio, murieran los funcionarios encargados de controlar las cecas y los soldados que tratarán de mantener el orden, con los rebeldes creyendo, seguramente, que Aureliano sería víctima de los bárbaros o sustituido por algún general descontento por la derrota. Sin embargo, la batalla de Plasencia no marcó el fin de la campaña del emperador contra los jutungos. Aureliano reagrupó sus fuerzas y persiguió a los bárbaros, quienes, confiados tras su victoria, se volvieron menos organizados mientras seguían su periplo de destrucción y saqueo por la península italiana, hasta que llegaron al río Metauro. Allí, Aureliano emboscó a los germanos mientras intentaban cruzar el río, derrotándoles contundentemente. Tras la batalla, los bárbaros comenzaron la retirada, perseguidos de cerca por las tropas imperiales, lo que impidió que causaran nuevos destrozos y saqueos, al menos de forma generalizada. El decisivo enfrentamiento tuvo lugar en las cercanías de la moderna ciudad de Pavía. Allí, Aureliano aniquiló al ejército jutungo, destruyendo gran parte de sus fuerzas y recuperando el botín. Durante esta persecución, el emperador movilizó tropas cercanas a Roma para que acabasen con la rebelión, que fue duramente reprimida. Esta campaña en general, pero sobre todo la derrota inicial en Plasencia, llevó a Aureliano a ordenar la construcción de la muralla aureliana, un proyecto monumental para fortificar Roma, que no había tenido murallas significativas desde la época republicana. Esta muralla, completada en 275, reflejaba la percepción de vulnerabilidad tras las invasiones bárbaras. Justo mientras Aureliano terminaba con la invasión de los jutungos, los vándalos invadieron la región de Panonia, aprovechando que la frontera danubiana estaba pobremente guarnecida al no haber podido regresar las tropas que se llevó el emperador para consolidar su poder. Sin embargo, antes de que las fuerzas romanas llegaran y se enfrentaran a los bárbaros, vándalos y godos se enfrentaron dentro del territorio imperial. Los vándalos fueron masacrados por los godos, obligados a dejar la zona que estaban saqueando para que los godos tuvieran vía libre. Aureliano marchó desde Italia para enfrentarse a ambas incursiones. Cuando las fuerzas romanas llegaron al teatro de operaciones, se encontraron con unos debilitados vándalos, a los que no les costó mucho derrotar, expulsándolos de vuelta al barbárico. Sin tiempo para descansar, el emperador se dirigió a la zona que los godos estaban saqueando. A diferencia de otras incursiones anteriores, los godos se habían diseminado por las tierras imperiales, probablemente tratando de abarcar una mayor superficie que rapiñar. Pero esto lo aprovechó Aureliano a su favor, enviando destacamentos lo suficientemente potentes tras cada grupo, lo que facilitó las victorias romanas rápidamente, evitando que siguieran la racia y consiguiendo que se retirasen con muy poco botín a su lado del Danubio. Es probable que este episodio fuese el detonante para que el emperador tomase la decisión de abandonar definitivamente las provincias transdanubianas de las Dacias, en las que el imperio hacía años que apenas tenía control o soberanía efectiva. Los ciudadanos romanos de esas provincias, junto a los colonos que quisieron y a los funcionarios allí desplazados con sus familias para mantener la burocracia imperial, fueron trasladados a una nueva provincia creada por Aureliano, llamada Dacia Aureliana, ubicada en partes de Mesia superior e inferior. Los historiadores modernos estiman que entre 50 y 100.000 personas, principalmente ciudadanos y colonos romanos, así como élites locales que escogieron permanecer fieles al Imperio Romano, fueron trasladadas a Dacia Aureliana. Sin embargo, no toda la población que habitaba en esas provincias fue reasentada en el imperio, pues, probablemente, muchos dacios nativos permanecerían en la región, integrándose con las tribus bárbaras. Por ello, ciudades como Sarmizegetusa, Apulum y otras, en las que las guarniciones romanas habían impedido que los bárbaros las asaltasen y depredasen, fueron abandonadas de manera ordenada y muchas de sus infraestructuras, como los templos, los edificios públicos y las murallas, fueron destruidas para evitar su uso por los bárbaros. El abandono de Dacia y el reasentamiento de su población tuvieron un impacto económico significativo. Las provincias dácicas eran ricas en oro, plata, sal y otros minerales. Las minas de oro de Alburnus Mayor eran una fuente importante de ingresos para el imperio. Su pérdida redujo el acceso a estos recursos, afectando la acuñación de monedas y las finanzas imperiales. Las tierras abandonadas fueron ocupadas por pueblos bárbaros, que aprovecharon en su beneficio todo cuanto no pudieron llevarse los romanos en su éxodo.
Por fin parecía que Aureliano tenía tiempo de volver a la capital. Allí se encontró con que la represión de la revuelta de los trabajadores de la ceca había sido dura y severa. Esta acción, aunque impopular entre algunos sectores, consolidó la autoridad de Aureliano y envió un mensaje claro sobre su determinación para restaurar el orden. Justo ese mismo año el emperador reformó el sistema de distribución de alimentos, conocido como annona. Hay dos posibilidades para que el emperador llevara a cabo ese cambio, y que no tienen por qué ser excluyentes la una con la otra. La primera es que fuera una medida para mejorar su imagen tras la dura represión, y la segunda, que la provincia de Egipto hubiera sido conquistada por el imperio de Palmira. En cualquier caso, el Estado cambió la forma de alimentar a la plebe capitolina, dando raciones de pan horneado en vez de dar el grano sin moler a las familias, además de añadir en varias ocasiones vino y carne de cerdo, buscando con esa medida evitar que la plebe de la capital se inquietase o incluso se rebelase por la falta de comida. Aureliano aprovechó su estancia en Roma para iniciar la construcción de las murallas aurelianas, como respuesta a la invasión de los jutungos que casi llegó hasta la ciudad, sustituyendo a las antiguas murallas servianas, del siglo IV a.C., y sin apenas utilidad defensiva real. Las nuevas murallas tenían una longitud inicial de unos 19 kilómetros, rodeando las 7 colinas de Roma y abarcando un área de aproximadamente 1.400 hectáreas. Su grosor promedio era de 3,5 metros, con una altura de 6 a 8 metros, aunque posteriores refuerzos elevaron algunas secciones hasta los 16 metros. La construcción de todo el lienzo de la muralla tomó cerca de 5 años, un tiempo récord dado su alcance, impulsada por la urgencia de defender Roma contra invasiones bárbaras. Los materiales principales fueron ladrillo y hormigón, típicos de la arquitectura romana, con torres cuadradas cada 30 metros, dando un total de 355 torres para todo el lienzo, además de 18 puertas principales. Se aprovecharon estructuras existentes, como acueductos y partes de la muralla serviana, para ahorrar tiempo y recursos. Fueron reforzadas bajo emperadores como Probo y Honorio, y parcialmente reconstruidas en la Edad Media. Las murallas permanecieron como principal defensa de Roma durante más de un milenio, hasta el siglo XIX, aunque su uso militar decayó tras la unificación italiana en 1870. Mientras se iniciaban las obras de la nueva muralla de la capital, en los primeros meses de 271 llegaron noticias de la proclamación de Babalato, el hijo de Zenobia, como emperador del nuevo imperio de Palmira. Este hecho no era algo que ningún emperador romano pudiera dejar pasar sin más, y menos aún Aureliano, quien es probable que estuviera ya planeando la conquista del imperio galo para reunificar al imperio. Pero la osadía palmireña le dio la excusa perfecta para terminar con la ficción que había representado el reino de Palmira en las provincias orientales. Sin embargo, lo que realmente debió preocupar y acelerar las cosas fue la conquista de Egipto por parte del general Zabdas de Palmira, poco antes o a la vez de la proclamación de Babalato como emperador y la consiguiente independencia del imperio palmireño. Egipto era una provincia estratégica, no solo por su posición en las rutas comerciales hacia el Mediterráneo y el Oriente, sino, sobre todo, por su riqueza agrícola. Era el granero de Roma, proporcionando hasta un tercio del grano necesario para la distribución gratuita de alimentos en la capital. La ocupación palmireña probablemente causó interrupciones en los envíos de grano, afectando la estabilidad social y económica en Roma, contribuyendo al aumento de los precios de los alimentos. Esto, como vimos antes, fue contrarrestado dando pan horneado, probablemente adulterado con otros granos de menor calidad para paliar la escasez del trigo egipcio, además de carne y vino. Está claro que Zenobia había planeado con antelación la independencia del territorio palmireño, pues mientras Aureliano se enfrentaba a jutungos, vándalos y godos, Zenobia se encargaba de reforzar su autoridad, fortaleciendo su control sobre las provincias orientales. Consciente de la amenaza de Aureliano, Zenobia reforzó las defensas de Palmira y otras ciudades clave, como Antioquía y Emesa, y acumuló recursos para un posible enfrentamiento. Su gobierno fue bien recibido por muchas élites locales, que veían en Palmira una alternativa viable al caos del Imperio Romano. Como respuesta a los actos de Zenobia, Aureliano organizó un potente ejército, con el Comitatus como eje central, pero reforzado con vexilaciones de unidades repartidas por toda la frontera. Es probable que el emperador, como el excelente soldado que era, reconociera la calidad de las tropas palmireñas, las cuales, bajo el mando de Odenato, habían conseguido grandes victorias contra los mismos sasánidas que apresaron al emperador Valeriano y habían mantenido las fronteras orientales tranquilas durante más de 10 años,
por lo que Aureliano debía sentir un respeto comprensible hacia el ejército palmireño. A finales de 271 o principios de 272, Aureliano partió hacia el este con su ejército, pasando por los Balcanes y cruzando el Bósforo hacia Asia Menor. Su primera tarea fue recuperar las provincias de Asia Menor que habían jurado lealtad a Palmira o estaban en una posición ambigua. En Galacia, Aureliano enfrentó a las fuerzas palmireñas o a sus aliados locales. Las fuentes no detallan una gran batalla, por lo que es probable que se tratara de enfrentamientos menores o negociaciones que resultaron en la rendición de ciudades como Ancira. La región volvió al control romano con relativa rapidez, gracias a la superioridad militar de Aureliano, cuyo despliegue de fuerza intimidó a las autoridades palmireñas de Galacia, que se apresuraron, sin pudor ni vergüenza, a renegar de Palmira y volver al redil de Roma. Al pasar a la provincia de Capadocia, Tiana, la actual Kemergisar, en Turquía, resistió inicialmente el asedio imperial. Esto no tendría nada de especial si no fuera porque, según la historia antigua, Aureliano estaba dispuesto a hacerle pagar el desafío a su autoridad saqueando la ciudad, pero el emperador tuvo un sueño en el que se le apareció el filósofo Apolonio de Tiana, una figura venerada en la región por su sabiduría y supuestos poderes místicos. En el sueño, Apolonio instó a Aureliano a mostrar clemencia hacia la ciudad si se rendía, prometiéndole que esta actitud le traería beneficios. Todo esto es, con toda seguridad, una invención propagandística para resaltar la piedad y sabiduría de Aureliano, pero, por lo que sea, el emperador, tras la capitulación de la ciudad, no permitió el saqueo. La clemencia hacia Tiana sirvió como ejemplo para otras ciudades que comenzaron a rendirse sin lucha, debilitando la posición de Zenobia. Aureliano avanzó metódicamente, asegurando las rutas de suministros y ganándose el apoyo de las élites locales, muchas de las cuales no hacía tanto habían celebrado el cambio de poder hacia Zenobia y el imperio palmireño. A finales de la primavera del 272 ocurrió la primera gran confrontación contra el imperio de Palmira en Immae, cerca de Antioquía. Zenobia había reunido un ejército considerable, liderado por su general Zabdas, el cual incluía clibanarios, o sea, caballería pesada, también caballería ligera, arqueros e infantería pesada, así como milicias locales. Aureliano, consciente de la calidad y potencia de la caballería enemiga, utilizó a su caballería ligera para provocar a los clibanarios palmireños, agotándolos y dejándolos prácticamente sin capacidad de lucha. Esto fue clave para que la batalla terminara en una contundente victoria romana, dejando claro que el ejército de Palmira bajo el mando de Zenobia y Zabdas no era tan temible como cuando Odenato lo comandaba. Tras la batalla de Immae, Antioquía, la principal ciudad de Siria, se rindió sin resistencia significativa, mientras Zenobia y su derrotado ejército se dirigían hacia el este. Aureliano mostró clemencia, garantizando la seguridad de la ciudad y sus habitantes, lo que, al igual que en el caso de Capadocia con Tiana, facilitó la rendición de otras ciudades sirias. Zenobia reunió un segundo ejército en las cercanías de Emesa, la actual Homs, mientras el emperador consolidaba su victoria en la provincia. El nuevo ejército palmireño estaba compuesto, sobre todo, por las desmoralizadas tropas supervivientes de la derrota de Immae, al que se unieron contingentes de árabes aliados de Palmira y algunos refuerzos palmireños. Mientras el emperador avanzaba hacia Emesa, había destacado tropas a Egipto para recuperar la provincia, lo que consiguieron sin excesivas dificultades. Aureliano, en el nuevo enfrentamiento, otra vez explotó la movilidad de su caballería dálmata del Comitatus, derrotando a las fuerzas palmireñas. La victoria de las tropas romanas marcó el colapso militar del imperio de Palmira, pero no su derrota definitiva, pues tanto Zenobia como su fiel general Zabdas consiguieron escapar hacia su capital, mientras los romanos masacraban a las tropas palmireñas en su desbandada. En verano, Aureliano llegó a Palmira, la capital, sometiéndola a asedio. La ciudad, bien fortificada, resistió inicialmente, pero Aureliano cortó sus rutas de suministro, debilitando la moral de los habitantes y defensores de Palmira. Esto siguió así hasta finales del verano, cuando Zenobia intentó huir hacia Persia para buscar ayuda del rey sasánida, pero fue capturada cerca del Éufrates. La ciudad se rindió poco después. La conquista de la ciudad marcó el fin de Palmira como entidad independiente y tuvo profundas consecuencias para la región y el Imperio romano.